Señora Viviana Buscaglini Shell, directora del Colegio Alemán de Temuco. Señora Lorena Avendaño, subdirectora del segundo ciclo y enseñanza media. Señor Marcelo Rubilar, jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales. Profesores presentes, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El mundo actual se ha caracterizado por una serie de eventos que se han ido desarrollando de forma vertiginosa. Dichos acontecimientos tienen raíces históricas profundas e impactan en el presente y futuro en todos los ámbitos. La historia ofrece el análisis del tiempo de esos acontecimientos, del tiempo de la ruptura, de cuándo ocurre, y el tiempo del proceso, de cuánto impacta. La suma de estos tiempos y sobre todo el análisis que podemos hacer desde una perspectiva histórica es lo que permite comprender el alcance de los hechos. Como Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Colegio Alemán de Temuco, y en línea con la filosofía y la mentalidad internacional del Bachillerato Internacional, creemos de gran importancia que la formación de ustedes, jóvenes, esté enriquecida con el aporte de diversas perspectivas que permitan hacer una reflexión crítica de su presente y realidad. Es por lo anterior que, motivados por esta sintonía con la contingencia internacional, queremos analizar el impacto que ha tenido en este último tiempo la política internacional y lo que se está llamando como un nuevo orden mundial. La historia se acompaña de otras disciplinas para que su conocimiento sea más completo y acabado. Una de ellas es la ciencia política, por lo que esta clase magistral se basa directamente en esto. Hoy nos acompaña el doctor Robert Funk, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Él es profesor asociado de la Facultad de Gobierno que acabo de mencionar, del cual fue subdirector entre el año 2009 y 2012. Obtuvo su doctorado y magíster en Gobierno en la London School of Economics y su pregrado en la Universidad de Toronto, en Canadá. Es comentarista y columnista en radio y televisión, tanto a nivel internacional. Fue presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política y ha sido investigador invitado de la Universidad de Miami y en el Center for Strategic and International Studies en Washington, D.C. Durante más de 20 años, su experiencia académica en áreas como el presidencialismo, el populismo y las relaciones internacionales lo han llevado a realizar consultorías en riesgo político, mapeo de actores y acompañamiento, especializándose en Chile y América Latina. Profesor, bienvenido al Colegio Alemán de Temuco. Le damos un caluroso aplauso. Y lo invitamos a pasar ya adelante para su exposición. Sí, voy a cambiar. Muchas gracias, profesor, directora, todas y todos, buenos días. Un gusto verlo. Me gusta mucho esa foto porque tenía más pelo. Voy a pedir a inteligencia artificial, de repente me puede poner más. Encuentro esto una gran instancia para conversar, para reflexionar sobre el estado del mundo. El profesor Carrasco me había comentado, a ver ¿ya viene? Ahí va. Me había comentado que este año, creo que durante todo el año van a estar viendo el tema de la Guerra Fría. Y hay periodistas, comentaristas que dicen que estamos en una nueva Guerra Fría, entre Estados Unidos y China, o tal vez entre otras superpotencias. Yo creo que es un gran tema tal vez para discutir después cuando entremos en la conversación. Pero para efectos para efectos de lo que quería presentarles hoy día, en el rato que tengo, es hacer un breve resumen sobre de dónde surge la Guerra Fría. Ni siquiera voy a hablar mucho de qué es lo que fue, porque eso lo van a ver, no quiero... cuando hacía entrevistas, era un panelista en la radio y empezábamos a hablar de temas antes de ir al aire.
el conductor decía, no quememos los cartuchos, no quememos los cartuchos. Entonces, no voy a quemar los cartuchos con qué es lo que fue la Guerra Fría. Eso lo van a ver después. Pero un poco las implicancias y las consecuencias y qué partes, qué elementos, qué dimensiones de la Guerra Fría siguen siendo relevantes para nosotros hoy día, porque si para mí ya la Guerra Fría es como, ya pasó la historia, para ustedes es historia antigua con los romanos y los fenicios. Pero sigue siendo relevante, igual que los romanos y los fenicios, sigue siendo relevante en distintos aspectos. Entonces, como tema general, esta noción que vivimos hoy día de la crisis permanente, de que todos estamos en crisis, ¿no? ¿De dónde viene y por qué? ¿Y qué relevancia tiene, qué relación tiene con la Guerra Fría? Y como todo eso suena muy terrible y hablar de crisis, quiero después terminar con algunos temas optimistas, porque tampoco nos queremos deprimir. Crisis permanente. Si uno mira hoy día el panorama global, se ve un poco difícil la cosa. Vemos, si uno ve las noticias, yo sé que todos ustedes leen los diarios todos los días, y ven las noticias todos los días, me parece muy bien, van a ver que probablemente van a ver noticias sobre guerras, sobre conflictos, sobre problemas económicos, sobre calentamiento global, sobre algo que se llama populismo, que en general pensamos que no es una buena cosa, y sobre los efectos que tiene la tecnología sobre nuestras vidas. Y en general todo eso se presenta de forma negativa, como un problema, como un desafío. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta crisis permanente, o esta serie de crisis y la Guerra Fría? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Vamos? ¿Para el próximo? Entonces empecemos básicamente la posguerra. Podemos empezar, uno puede siempre elegir con la historia en qué momento empezar. Opté por empezar con el momento en que empieza la Guerra Fría, que es el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento Estados Unidos está en su máximo poder. ¿Por qué? Porque había tirado la bomba atómica sobre Japón para terminar con la guerra. Y eso implicaba que, bueno, obviamente habían ganado en Europa, faltaba Japón, tiran la bomba atómica y por lo tanto Estados Unidos es un poder que tiene el mayor poder militar por un par de meses. Porque poco tiempo después el mundo se entera que la Unión Soviética también tenía una bomba atómica. Y ese es el momento en que empieza la Guerra Fría. Creo que fue en mayo del 46, pero no estoy tan seguro con el mes. Winston Churchill da un discurso en una universidad en Missouri, en Estados Unidos, donde dice que se ha construido o aparecido una cortina de hierro en Europa, advirtiendo básicamente de que Europa se había dividido en dos, ¿no? Un sector oriental, comunista, dominado por la Unión Soviética, un sector occidental, dominado por, en democracia, dominado, entre comillas, por Estados Unidos, pero países independientes. Al mismo tiempo, año 46, enero creo, pero no estoy seguro del mes, se reúne en Londres, en un edificio muy lindo que hoy día se arrienda para matrimonios y eventos, la primera reunión de las Naciones Unidas, en Westminster, al lado de la Catedral de Westminster. ¿Y por qué se forman las Naciones Unidas? Porque se entendió, o se pensó, o se esperaba, que el conflicto se había producido por la incapacidad de los países de resolver sus conflictos de forma diplomática. Esto ya se había pensado antes, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la Liga de las Naciones.
Pero esa organización no funcionó básicamente porque Estados Unidos no pudo sumarse, que fue una idea norteamericana, pero Estados Unidos no pudo sumarse porque el Congreso norteamericano no ratificó la participación de Estados Unidos. Entonces, de nuevo se intenta crear un espacio de negociación, de colaboración y de establecer reglas claras para el comportamiento de las naciones, de los países. Y si los países lograban seguir, mantener, respetar esas reglas, la idea era que no iba a haber conflicto. Y entre esas reglas está, por ejemplo, la Carta Universal de Derechos Humanos. Está, por ejemplo, la idea de que cada país es soberano y que su soberanía debe ser respetada por los otros países. Es una idea que surge de una reunión que ocurrió en Alemania, en Westfalia, el Tratado de Westfalia de 1648. Pero las Naciones Unidas la establece como la regla para el funcionamiento de la sociedad internacional. Y establece también reglas para la mediación de conflictos, con la esperanza, como digo, que el problema era, o rápidamente se dieron cuenta que esta noción de solución pacífica de conflictos no tomaba en cuenta otro contexto de la Guerra Fría que estaba surgiendo al mismo tiempo, casi exactamente al mismo tiempo. Porque la idea de las Naciones Unidas era un mundo donde todos los países con poder igual, ¿cierto?, con un mundo multilateral, podía venir y sentarse, negociar, juntarse. Además, en esa reunión en Londres, en enero del 46, ¿cuántos países hay hoy día en el mundo? ¿Alguien sabe? Adivinen, ¿cuántos países? 100, 200, 800, ¿cuántos países? Adivinen, pues. 182, alguien, básicamente 180, 180, 200, va cambiando, 180, 200 países, muy bien. En esa reunión, en enero del 46, habían 50 países. Yo creo que la sala no era mucho más grande que esta. Habían 50 países. Entonces, obviamente, una serie de reglas. Y además, esos países solían ser, entre comillas, occidentales. Estaba Rusia, estaba China. Pero, ¿por qué cambiamos de 50? ¿Cómo llegamos de 50 a 200? ¿Qué pasó? ¿Dónde salieron países nuevos? Caídos los imperios. Decolonialismo. Entonces, África, Asia, que eran lugares de colonización de los países europeos, se empiezan a independizar de Inglaterra, de Bélgica, de Alemania, de Portugal, se empiezan a independizar. Entonces, la naturaleza de los países, políticamente, culturalmente, económicamente y militarmente, de esos 50 países, es muy distinto a la naturaleza de los 200 países que tenemos hoy día. Y ese proceso también ayudó, entre comillas, a que la Guerra Fría tomara otro peso, ¿no? Porque cada uno de esos países terminó aliándose con un lado o con otro en la Guerra Fría. Y las Naciones Unidas, por lo tanto, se convierte en una especie de teatro, una especie de arena para la Guerra Fría. Bueno, entonces se establece posguerra las Naciones Unidas. También se establece un sistema financiero. También en el año 46, creo, en un resort en New Hampshire que se llamaba Bretton Woods, se juntan las grandes economías básicamente para ponerse de acuerdo no solamente de cómo manejar el sistema financiero internacional, sino también de cómo reconstruir Europa. Esto era una gran preocupación. Europa está en el suelo. Entonces, ¿qué países se iban a poner plata para reconstruir Europa? Y se establece un banco mundial
que no es el Banco Mundial, es la FMI, el Fondo Monetario Internacional, es el banco. Esto es muy como enredado, pero si han escuchado hablar del Fondo Monetario Internacional, FMI, ese es el banco. Y el Banco Mundial es una organización que presta asesoría técnica, ¿ya? Y eso tenía la intención de ayudar a países a desarrollarse. Primero Europa, salir de la guerra, y otros países en desarrollo. Y también se establecen reglas para cosas como tipo de cambio, cuánto vale un dólar, y se vincula el valor del dólar a la cantidad de oro que tiene el Estados Unidos en su caja de fondo, en algún lugar en una montaña. Esas reglas que se establecen, que se acuerdan en Bretton Woods, resultaron en niveles relativamente altos de crecimiento durante toda la Guerra Fría, durante los años 50, 60, comienzo de los 70. El sistema funcionaba de nuevo porque era un sistema dominado por pocos países, donde básicamente Europa y Estados Unidos ponían las reglas y los otros tenían que seguir las reglas. Y lo que dominaba ahí era el dólar. Obviamente que en este sistema establecido por los países occidentales, la Unión Soviética no participaba, y los países dominados por la Unión Soviética, Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, no participaban. Y al mismo tiempo, obviamente, la parte que probablemente más está presente en lo que ustedes van a ver en los próximos meses, está el tema militar. Está la división militar del mundo en dos bandos. Un bando alineado con la Unión Soviética, un bando alineado con Estados Unidos. Entonces, estábamos hablando de un sistema internacional bipolar, ¿no? Con dos polos, bipolar. Y cada uno de esos polos posee un arsenal de armas nucleares. Eventualmente otros países, Francia, Inglaterra, otros países van a adquirir también armas nucleares, pero básicamente Estados Unidos, Unión Soviética, armas nucleares. Y eso suena peligroso. Y era peligroso porque se arma rápidamente una carrera armamentista. ¿Por qué? Porque si un país tiene una bomba, el otro país quiere tener dos para ganar la guerra. Si el otro tiene dos, el otro quiere tener cuatro. Y así van subiendo. O otro tipo de bombas más fuertes, o cohetes que llegan más lejos. Eventualmente esa carrera armamentista llega, no de forma indirecta, pero básicamente es parte de la carrera armamentista, llega a la Luna. ¿Por qué llega a la Luna? No es que mandan bombas nucleares, pero ¿por qué llegar a la Luna era tan importante en esa época? Porque ¿cómo se llega a la Luna? Un cohete. Entonces, el que logra llegar a la Luna demuestra que tiene los cohetes más poderosos. Entonces, de esa manera, la carrera por llegar a la Luna también era parte de la carrera armamentista. Pero a la vez, yo digo que por un lado, esa carrera armamentista o la carrera armamentista nuclear parece peligroso porque empezamos a tener miles de bombas nucleares. El mundo empieza a tener miles. Pero a la vez, los estrategas militares dicen, pero hemos llegado a un punto en que hay tantas armas nucleares que esto es ridículo, porque podemos destruir el mundo 100 veces con estas armas. Entonces alguien dijo, esto es fantástico. Este es el camino hacia la paz. Porque si tenemos tantas armas nucleares, tan peligroso tener tantas armas que no las podemos usar. Y de repente la carrera armamentista
se da vuelta y dicen, esto contribuye a la paz. Y eso es lo que llamamos disuasión nuclear. En inglés, la sigla es MAD, Mutually Assured Destruction. La estrategia era que si un lado usa las armas nucleares, el otro lado también lo va a usar. Por lo tanto, la destrucción mutua es asegurada. Y por lo tanto es imposible usar las armas y por lo tanto las armas nucleares contribuyen a la paz. El problema es que eso funciona en teoría, pero no funciona, por ejemplo, si hay un error. ¿Qué pasa si disparan un cohete por error? O si el computador, y esto ha pasado en la historia, ha pasado varias veces, que los computadores empiezan a mostrar alguna actividad rara porque hay un problema técnico y son los humanos que tienen que decir, no, esperen, es que en realidad los rusos no están disparando nada. Porque si ese humano nos dice, los rusos, esto es un error, la reacción automática es empezar a disparar del otro lado y ahí sí que estamos en problemas. Así que hasta el momento nos hemos salvado. Y el otro aspecto militar de la Guerra Fría fueron los conflictos indirectos. Es decir, Estados Unidos, ¿por qué hablamos de Guerra Fría? Porque no es una guerra caliente. Una guerra caliente hubiera sido ambos lados enfrentándose militarmente directamente. Eso nunca ocurrió, pero sí tuvimos muchos conflictos indirectos en que ambos lados apoyaron ejércitos locales o movimientos locales o partidos locales. Entonces en Corea del Norte probablemente fue la primera guerra caliente en que ambos lados se enfrentan a través de representantes. Corea del Norte, comunista; Corea del Sur, capitalista. Vietnam, otro ejemplo. Medio Oriente, otro ejemplo. Y obviamente aquí en Chile también ocurrió, en Cuba ocurrió, en países de América Latina ocurrió. No eran guerras, pero eran conflictos ideológicos que representaban de alguna forma el conflicto de la Guerra Fría. Y el modelo económico en el occidente, y el otro aspecto de la Guerra Fría no era militar, era el aspecto económico. Porque la Guerra Fría, y por eso este debate de hoy día si la guerra con China, si la competencia con China es una guerra fría, muchos dicen no es tan así porque ambos lados no están vendiendo su ideología como sí se hizo durante la Guerra Fría. China no está tratando de exportar un modelo económico o ideológico o político. China lo que quiere es tener acceso a recursos o vender sus productos. ¿Cierto? China quiere vender su ropa en H&M. Estados Unidos quiere vender sus autos. Pero durante la Guerra Fría querían exportar su modelo. Y el modelo, obviamente el modelo comunista era un modelo, y el modelo occidental, ¿qué es lo que era? Uno dice capitalismo. Ya, pero ¿qué tipo de qué es eso? Bueno, el modelo principal que existió durante los años 50 y 60 era un modelo mixto. Era un modelo lo que hoy día llamaríamos socialdemocracia. Un modelo que mezcla capitalismo con bienestar. Y eso en distintos países era más fuerte, menos fuerte, ¿cierto? En Alemania, Francia era más fuerte, Canadá, Suecia, en Estados Unidos era menos fuerte, pero básicamente en todos los países el Estado tenía un rol importante en la economía, había seguros de empleo, había salud, ¿cierto? Distintos tipos de beneficios, pero a la vez dentro de un sistema capitalista. En distintos países había intervención estatal. ¿Qué significa eso? En muchos países el Estado participaba muy activamente en la economía, tenía empresas públicas. El Estado era dueño de, empresas de luz o de gas o de petróleo o de lo que fuera, puertos. Y generalmente en el occidente durante esos años había bastante estabilidad social. Y bueno, hay todo un debate después, que no voy a latear con eso, pero todo un debate sobre cómo
cómo ambos lados trataron de vender esos modelos a países en desarrollo, países de América Latina, países en África, países en Asia. La otra dimensión de la Guerra Fría fue cultural. Como decía, tratar de convencer a los países en desarrollo que su modelo era mejor. Y una forma que se hacía, y eso se hacía de distintas formas, se hacía de lo que hoy día llamamos soft power, poder blando. Y ese soft power muchas veces venía en la forma de películas. O sea, incluso Disney en un momento fue contratado, en los años 40, para vender o mandar un mensaje de amistad entre los pueblos latinoamericanos. Y hizo una serie de películas que se llamaban Saludos Amigos, en que cada país en América Latina tenía un personaje típico. Entonces Brasil tenía un loro, y Perú tenía una llama, y Chile, no sé por qué razón, tenía un avión que se llamaba Pedrito. Y más tarde, si tienen tiempo en la noche, se meten a YouTube y buscan Saludos Amigos y buscan Pedrito, pueden ver la película que cuenta la historia de Pedrito que vuela por Chile. Eventualmente, ¿cómo estamos de tiempo? Por distintas razones que van a ver ustedes, que no voy a profundizar, pero por distintas razones la Guerra Fría la Unión Soviética empieza a colapsar. Básicamente el modelo se agota. Básicamente su economía no andaba bien y gastaba demasiado en temas militares. Hubo una serie de crisis, la explosión de Chernóbil, de la planta nuclear en Chernóbil en los años 86, pero el momento emblemático es, si no me equivoco, el 9 de noviembre del 89, en que un oficial, dando una conferencia de prensa en la DDR, dice, o creen que dice, o se interpreta que dijo que las personas tratando de cruzar el muro de Berlín a Berlín Occidental no los iban a parar. Y eso, hay un debate si se entendió bien, qué es lo que pasó, pero raya para la suma, la gente empezó a cruzar. Y eso fue el momento que cae el muro de Berlín. Y una vez que cae el muro de Berlín, es como una especie de efecto dominó, con la Unión Soviética ya debilitada, y es el principio del fin de la influencia, la dominación de la Unión Soviética en Europa Oriental. 2 años siguientes, creo que el año 89-91, se unifica Alemania, ¿cierto? Y entramos en un mundo unipolar. Colapsa en la Unión Soviética, es el fin de la Guerra Fría. Y entramos en un mundo unipolar. Estados Unidos es ahora de nuevo el gran poder del mundo. El modelo comunista deja de ser un modelo atractivo, deja de ser un modelo, una opción real. Y se empieza a exportar, entre comillas, la idea de... Y bueno, y los países de Alemania Oriental, que habían sido dominados por el comunismo durante 40 años, necesitan democratizarse y necesitan transformarse en sistemas capitalistas. ¿Cómo se hace eso? La próxima, por favor. Entonces, esta es solamente una foto del presidente de Rusia después de la Guerra Fría, cuando habla de la inestabilidad que produce, por un lado, produce la expansión de democracia y en el occidente, pero por el otro lado, en Rusia, produce inestabilidad. Porque ese mismo intento de transformarse en democracias
y transformarse en sociedades capitalistas. En Rusia, algunos países lo lograron, como Polonia, República Checa, etcétera, pero en Rusia en particular fue mucho más difícil y parte del problema fue liderazgos no muy buenos como este señor que se lo pasaba bailando y tomando y bueno, fue un desastre. Y básicamente lo que ocurrió ahí es que las mafias se tomaron el control. Próximo. Y en el occidente los países están buscando, bueno, cómo vamos a construir este nuevo mundo capitalista, democrático, y ese es el momento en que hablamos de el orden liberal, esta nueva época de globalización de los 90, en que todos los países en el occidente y muchos países, por ejemplo, de América Latina, que también en esa época se están democratizando, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, todos buscando modelos económicos para ser democracias más fuertes. Y ahí Estados Unidos básicamente... y lo otro que ocurre, en esto, particularmente en países como América Latina, es que necesitan acceso a crédito, a plata. Están recuperando su economía, y lo mismo en Europa Oriental. Entonces Estados Unidos, estas mismas organizaciones financieras que vimos al comienzo, ¿cierto?, el sistema Bretton Woods, les dicen, ok, ustedes quieren acceso a crédito, fantástico, pero tienen que seguir estas reglas. Más democracia, más transparencia, más accountability, rendición de cuentas, en fin. Bancos centrales independientes, una serie de condiciones para acceder a crédito. Y eso hace que el modelo norteamericano, el modelo liberal, el modelo capitalista, se empieza a expandir en el mundo. Y empieza a surgir entonces esta idea de que la democracia va con el capitalismo, va con estas condiciones, que hay una sola receta, hay una sola forma de desarrollar una economía y ser exitoso. Próximo. Y eso fueron los 90, eso fue como el pic de la era de la globalización, de la dominación de Estados Unidos, del mundo unipolar, de este optimismo que todos íbamos a vivir en democracia, capitalismo y peace and love por siempre. Eso empieza a cuestionarse, creo yo, el 11 de septiembre del 2001 con el ataque en las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que nunca había tenido un ataque de este tipo en su territorio, excepto Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron en Pearl Harbor en el año 41, se encuentra expuestos a una nueva fuerza. ¿Y cuál es esta fuerza? Es el terrorismo, y la respuesta es, ¿no es cierto?, la guerra en Irak y todo lo que viene después del 11 de septiembre. Y al mismo tiempo, casi exactamente al mismo tiempo, Estados Unidos se da cuenta que China, que había empezado una serie de reformas económicas a fines de los 80, China de repente se convierte en un gran competidor en la economía internacional. Entonces, empezando en 2001, de repente Estados Unidos es este gran poder unipolar, fijando las reglas de juego para todo el mundo, sino que hay otros actores, hay el Islam radical, el terrorismo, está China, Rusia todavía es inestable, y Estados Unidos responde con la guerra en Irak, Afganistán, que no le resulta tan bien, no hay un resultado claro por ahí, ¿cierto? El público norteamericano se empieza a cansar de la guerra, y unos años más tarde viene el gran shock de la crisis de 2008, la crisis subprime de 2008, una crisis económica. ¿Y qué viene con la crisis económica? Cuestionamiento al capitalismo, cuestionamiento a los bancos, protestas. En 2011 vemos la primavera árabe, vimos protestas en Madrid, los indignados en Madrid, cuestionamiento al modelo. Y el surgimiento de líderes populistas que dicen, no, los gobiernos a ustedes no los escuchan, están en la mano de los bancos, nosotros tenemos la respuesta
¿cierto? Nosotros somos la solución. Y las reglas de juego económicas que se habían establecido, y por esta es la conexión entre Guerra Fría, sistema económico, sistema político establecido durante la Guerra Fría y la situación actual, es que post-crisis muchos votantes, muchos líderes políticos, muchos partidos políticos empiezan a cuestionar el sistema financiero que se había establecido y lo desafían. Y uno de los países, uno de los poderes que lo desafía mucho es China. Entonces, este sistema multilateral, donde los conflictos comerciales se resolvían en la Organización Mundial de Comercio, conflictos políticos se solucionaban o se trataban de solucionar en las Naciones Unidas. Los temas militares se veían en organizaciones multilaterales como la OTAN. Todo eso se empieza a cuestionar. Incluso el presidente de Estados Unidos de la época, Barack Obama, empieza a reconocer, porque la guerra en Irak no era popular, y Obama empieza a reconocer los límites del poder norteamericano. Y de hecho fue en Chile, en el año 2009, fue en Chile que Obama da un discurso donde dice que Estados Unidos no puede estar en todas partes al mismo tiempo, no puede ser la policía internacional. Y esto es un giro súper importante, y en el fondo es casi el fin oficial de la Guerra Fría, o la posguerra fría, ¿cierto? Donde reconoce que Estados Unidos no puede estar en todas partes, no puede estar en Irak, no tiene la plata, no tiene el apoyo político, ya no puede más. Y Obama lo que hace es invita a otros sectores como China a ser parte del sistema y hacerse cargo también del sistema. No es que Estados Unidos va a dominar, sino que todos van a hacerse parte de este sistema. Y de cierto modo, Trump es una continuidad, Donald Trump es una continuación de ese discurso. Trump dice, vamos a sacar a los soldados de Afganistán. Vamos a retirar nuestra presencia, no vamos a ir más a la guerra. Estados Unidos, yo soy el único presidente que no va a ir a la guerra. Bueno, lo dijo hasta hace poco. Soy el único presidente que no va a ir a la guerra. Porque está respondiendo a ese agotamiento por parte del público norteamericano que ya no quiere esta responsabilidad. Y eso va de la mano con una profunda desconfianza a los liderazgos políticos, ¿cierto? Que viene de la crisis económica, pero después viene COVID. Y más aún la gente desconfía, particularmente en Estados Unidos, la gente desconfía de sus líderes. Estados Unidos le dice, ya, tienen que ponerse la vacuna, y mucha gente sale y dice, no quiero poner vacuna porque me van a poner un chip de no sé qué cosa. Y empieza toda esta desconfianza, casi como teorías de conspiración, por la desconfianza que empieza a surgir en la población, en Estados Unidos particularmente, pero también en otros lugares. Y Trump también dice, bueno, si el mundo ya no es multipolar, y si estas antiguas reglas de juego ya no valen, entonces nosotros vamos a poner nuestras propias reglas de juego, vamos a hacer lo que queremos. Lo único que importa aquí es el poder. ¿Cierto? America first. Nosotros vamos a hacer lo que queremos, las reglas no importan, los derechos humanos no importan, la ONU no importa, la OTAN no importa, nuestros aliados no importan. Y si alguien no hace lo que nosotros queremos, le ponemos aranceles, los castigamos. Y eso en gran medida representa el verdadero fin, no de la Guerra Fría, pero de la posguerra fría, ¿no? Del sistema que se construyó con la caída del muro de Berlín, un sistema donde dominaba la OMC o dominaban las instituciones financieras, donde Estados Unidos y el capitalismo occidental y la democracia eran los modelos. Trump dice no le importa la democracia. China puede tener el sistema que quiere, Rusia puede tener el sistema que quiere. Venezuela. Trump dice, Venezuela puede seguir con su sistema, solamente puede cambiar el presidente, pero el sistema puede quedar.
Entonces eso empieza no solamente a eliminar o debilitar las reglas de juego, pero empieza a eliminar o debilitar las instituciones que velan por esas reglas. Entonces, en el fondo, lo que vemos es un mundo hoy día en que los líderes que empiezan a surgir reflejan ese colapso del orden que vimos en la Guerra Fría y en la posguerra fría. No son la causa del colapso, reflejan el colapso de esas reglas que vimos en la Guerra Fría y en la posguerra fría. La desconfianza en élites políticas, la desconfianza en instituciones, la desconfianza en los bancos, los partidos políticos, pueden elegir lo que quieran. Mucha desconfianza. Es algo que existe en la población, no es algo que inventaron los políticos. El deseo por tener líderes que dicen así va a ser, este es el poder, yo voy a ejercer el poder y no voy a permitir que me limiten, eso es algo que a la gente le gusta, no es algo que romper con las reglas de buen comportamiento político o incluso buen comportamiento. Y el retorno del nacionalismo. Y el nacionalismo es algo, y podemos hablar de eso si quieren más adelante, pero el nacionalismo es algo que el multilateralismo de alguna forma limitaba, ¿cierto? Uno establece una ONU. Esas reglas de alguna forma están por encima de las reglas nacionales. Uno establece reglas financieras, están por encima de la libertad que tiene un país de hacer lo que quiere en temas financieros. Con el retorno al nacionalismo es no, America First, o Brexit, o distintas políticas que dicen, a mí me da lo mismo lo que dicen las reglas internacionales, lo que importa es que mi país, mi grupo, mi tribu, mi nación. Y el problema con eso es que si hay 2 o 3 o 4 países y cada uno dice lo que importa es mi país, mi tribu, mi nación, es muy difícil llegar a un acuerdo. Muy difícil negociar. Entonces, llegamos a este momento en que todo se ve terrible, un mundo en crisis, está a punto de caer el mundo a un abismo terrible, pero no los quiero dejar con eso, porque también es importante reconocer que durante todo este periodo han habido avances importantes que a veces no se informan en la prensa. Si uno mira el mundo en los últimos 100 años, o 200 años, y 500 años, en temas de salud, en temas de educación, en temas tecnológicos, en temas de trabajo, muchas de las cosas que la gente cree, incluso el capitalismo, que la gente muchas veces critica, ¿no? Que el capitalismo contribuye a la contaminación, por ejemplo, las fábricas, ¿cierto? No es tan así tampoco, si uno piensa en las fábricas que existieron en 1850 que usaban tecnología, ¿cómo se llama? Poder a carbón, y por lo tanto contaminaban mucho. Bueno, eventualmente con la tecnología elimina el carbón y empezamos a utilizar energías, eventualmente energías renovables, nuclear, etc. Entonces la misma innovación que produce el capitalismo lleva a menos contaminación. Les voy a mostrar algunos gráficos. Esto es, no alcanzo a ver, de 1800, ¿qué año dice ahí que no alcanzo a ver? 1850. Esto es extrema pobreza en el mundo. ¿Ya? Cae de una forma precipitosa en Chile en los últimos 50 años también, básicamente se ha eliminado la extrema pobreza. Pero en el mundo había un 80% de extrema pobreza y hoy día en el mundo probablemente hay 10 o menos. Mortalidad infantil. Este gráfico me impactó porque si uno mira, de nuevo no veo el año al lado izquierdo. ¿Cuánto?
1900, la línea de arriba, la más alta, media morada, eso es Chile. Más alta que la India. Y de nuevo, en un momento determinado, hay una caída donde hoy día básicamente la mortalidad infantil desaparece. Una de las formas, yo tengo un tío que es científico y siempre me ha metido esto en la cabeza, que una de las formas de medir cuán bien está un país, dejando de lado todas las otras cosas y todos los debates y toda la cosa política, es expectativa de vida. Uno se puede quejar por las listas de espera o por el sistema, qué tipo de sistema de salud vamos a tener, pero en Chile, como en el resto del mundo, la expectativa de vida en el año, de nuevo, 1950, la expectativa de vida en el mundo para un hombre era 50 años. Que no, yo sé que no les parece, pero es bastante joven. Hoy día nos acercamos en el mundo a 80, en Chile es mayor, es más que 80. Parte de todo el debate de las AFPs, de las pensiones, no tiene que ver necesariamente con las AFPs, tiene que ver con el hecho de que estamos viviendo mucho. Entonces, el sistema de AFPs, que estuvo diseñado en un Chile donde la expectativa de vida era 67, por lo tanto tenía que financiar 2 años de vida, hoy día tiene que financiar 25 años de vida. Entonces, en eso estamos mejor. El sistema de AFP no está al tanto, pero alfabetización. Y lo interesante de este gráfico muestra cómo la relación inversa entre pobreza y alfabetización. Mucho mayor en el mundo en los últimos 70 años. Próximo. Uno muchas veces cree que estamos en un mundo más violento. Se habla mucho de la delincuencia. Si uno ve lo que se ve ahí, el gráfico, o sea, las barras azules, son los niveles de violencia interpersonal, es decir, una pelea en un bar, entre 1900 y después en los últimos años más recientes. O sea, una diferencia, las chances que uno podía ser víctima de una pelea, de algún tipo de ataque interpersonal, ni hablamos de guerras, han bajado, pero casi 100%. Esto es menciones de chistes en el Internet, racistas, sexistas, homofóbicos. Han bajado también. O sea, hoy día uno no puede decir las cosas que uno decía hace 50 años atrás. Estamos más, entre comillas, civilizados en ese sentido. Próximo. Accidentes de aviones, cosa que me alegra mucho cuando vi esto ayer antes de subir un avión. También mucho más seguro volar. Y en la línea, las barras naranjas son ataques terroristas en aviones o secuestros de aviones. También un momento por ahí por 1980 que eso era muy común, desaparecieron. Bueno, no desaparecieron, pero mucho menos. Así que es mucho más seguro volar. Próximo. Acceso a Internet en el mundo. Bueno, obviamente hubo un momento que nadie tenía acceso a Internet porque no había Internet. Pero una vez que aparece el Internet, se masifica en Chile y en el resto del mundo, que obviamente hoy en día es parte de tener acceso a educación, a información, etc. Próximo. Entonces son solamente algunos, hay muchos más, uno puede seguir con esto ad infinitum, pero solamente era para mostrar que en la medida que todas esas otras cosas terribles que les mostré están ocurriendo, el mundo avanza en una dirección positiva. Y la paradoja es que somos más educados, tenemos más acceso, más sanos, más acceso a tecnología, más seguridad, más paz. Y por alguna razón también hay más ansiedad. ¿Por qué? Justamente porque tenemos más acceso a información.
Entonces, eso nos da, estamos inundados y muchas veces esa información son malas noticias. Entonces lo importante es tomar esa información, vamos próximo, y usar esa información con pensamiento crítico. Es estar informados. Cuando nos dicen cosas malas, cuando dicen más delincuencia, bueno, veamos los datos de la delincuencia. ¿Cuántos homicidios hay en Chile por 100.000? Ha ido bajando. Usar la información, usar nuestro acceso a la información para responder a todas estas noticias negativas, para pensar críticamente y tener los datos históricos para tener un contexto, y por eso es muy bueno tener buenos profesores de historia, para tener un contexto histórico y una perspectiva para entender que junto con los problemas, junto con lo malo, junto con los desafíos, también hay un progreso notable que tal vez le ayuda a tener un equilibrio. Y con eso, si tienen preguntas, estoy feliz de contestarlas. Agradecemos al profesor por su exposición y, como él señalaba, damos el espacio para poder establecer algunas preguntas que él pueda amablemente responder. ¿Sí que alguien tiene? Joaquín. ¿Podemos hablar realmente de una nueva Guerra Fría o en la actualidad estamos hablando de un fenómeno distinto con características parecidas? Sí, algo dije en la presentación. Yo creo que una de las principales diferencias es esta idea de que hoy día si hablamos de que hoy día hay dos grandes poderes, China y Estados Unidos, la diferencia con la Guerra Fría original, 1.0, es que ambos lados estaban tratando de exportar un modelo ideológico, activamente exportando un modelo, ¿no? Y por eso les muestro el dibujo del avioncito de Pedro. La Unión Soviética tenía su forma de exportar el modelo, y hoy día ninguno de los dos lados le interesa mucho exportar el modelo. Le interesa tener poder, influencia, acceso a recursos, acceso a mercados, todo eso sí. Entonces yo creo que es un poco distinto, pero estamos, yo creo, empezando a ver algunos elementos parecidos, como por ejemplo esta guerra por proxy, esta guerra a través de, no directa, pero apoyando un lado u otro. China está claramente apoyando a Irán hoy día. Estamos empezando a ver ese tipo de... Entonces hay que ver en qué dirección va, pero hasta el momento yo creo que todavía no corresponde hablar de una guerra fría, pero sí de competencia entre grandes poderes, competencia económica más que nada, y ojalá que no se transforme en competencia militar. Ahí. Que si bien durante la Guerra Fría como el principal factor que polarizaba el mundo era la ideología, ¿qué otros factores cree usted que han llevado a que hoy en día también exista un poco esta polarización entre bandos también un poco? ¿Pero qué otros factores, durante la Guerra Fría o ahora? Actualmente. ¿Qué otros factores llevan a la polarización? Sí. Uno de los temas reconocidos, estudiados, mencioné de paso el tema de la tecnología y particularmente las redes sociales. Las redes sociales son fantásticas, nos permiten comunicar, nos permiten ver videos de gatitos haciendo cosas chistosas, pero ¿cuál es el problema que tienen las redes sociales? Particularmente cosas como Twitter, X, pero todas, es que uno sigue, y todos ustedes saben esto porque lo hacen, todos lo hacemos, uno suele seguir las personas, las cuentas con las que uno tiene mayor afinidad, que les interesa. Y con eso, las empresas, el algoritmo empieza a saber, esto es lo que le interesa, por lo tanto, más videos de gatitos.
Ahora, si son gatitos, ni un problema. Pero al mismo tiempo, la gente hace eso con su acceso a información. Hoy día, no sé cuáles son las cifras en Chile, pero en Estados Unidos la gran mayoría de las personas, no solamente gente joven, la gran mayoría de las personas reciben sus noticias a través de TikTok. Si reciben la noticia a través de una plataforma que está curada en el sentido de curación, de un curador, editada por la empresa, por el algoritmo, significa que las noticias que uno está recibiendo están limitadas a las cosas que yo quiero escuchar. Uno sigue las cuentas que uno quiere escuchar y después el algoritmo te tira cosas que uno quiere escuchar. Y eso se llama en la literatura una burbuja de filtro. Uno vive en una burbuja que está filtrada por el algoritmo. Por lo tanto, no tenemos acceso a otros puntos de vista. No tenemos acceso a alguien que nos diga, no, estás equivocado. De hecho, todo lo contrario, tenemos acceso solamente o mayoritariamente a cuentas que nos digan, usted tiene razón. De hecho, no sé si le ha pasado, a veces cuando uno pone un prompt en ChatGPT, ¿cuál es la primera cosa que dice? Muy buena pregunta, ¿cierto? Pero esa es una forma casi burda lo que ya está haciendo las redes sociales, que es premiando nuestros propios prejuicios. Y obviamente que eso lleva a la polarización. Si yo vivo en un mundo donde el otro lado no existe o está equivocado, es imposible negociar, es imposible hacer política de esa manera. Históricamente habían 2 partidos políticos o 5 partidos políticos y se resolvían los temas en un debate y uno llegaba a una especie de acuerdo, una especie de compromiso. Pero si el otro lado está totalmente equivocado, no estoy dispuesto, no estoy capaz de reconocer que existe la posibilidad de que esté equivocado, o que existe otra realidad. Y peor aún, ahora, eso ya era un problema, pero ahora más encima vivimos en un mundo en que la inteligencia artificial produce imágenes que no son verdad. Y nos estamos informando con cosas que derechamente no son verdad. Entonces, eso contribuye mucho a la polarización, ese es un tema. Lo segundo, que es un problema en Chile, pero en todo el mundo, es la desigualdad. Ahora, la desigualdad, en Chile por lo menos, ha ido cayendo. Y la desigualdad, si hubiera mostrado un gráfico ahí en el mundo, también ha ido cayendo. Pero como tenemos más acceso a información, vemos cómo vive el otro lado que tiene más que nosotros. Y esto es cierto si uno tiene mucha plata, poca plata, lo mismo, vemos cómo viven los demás. Pero al mismo tiempo tenemos menos acceso a los demás. Uno vive cada vez más en una burbuja de redes sociales y burbuja real. Eso es polarización también. Hay solamente 2 ejemplos. Yo creo que un tercer ejemplo sería, también lo mencioné, esta descomposición de las instituciones. Porque las instituciones lo que hacen es mediar, los partidos políticos, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito de un partido político? Es intermediación. ¿Qué significa eso? El partido es un intermediario entre mi voluntad política, lo que yo quiero ver, y el sistema político. Si uno elimina eso es lo que es el populismo. El populismo es una relación más directa entre el votante y el sistema político. Pero como somos muchos votantes, en relación a la cantidad de partidos políticos, que son menores, es mucho más difícil llegar a un acuerdo político. Hay 20 millones de opiniones en Chile en vez de 5 partidos o 2 partidos o 10 partidos. Entonces, ese colapso de las instituciones también es parte del problema. Hola, buenas. Mi nombre es Cecilia, profesora de idiomas, y pensando en todos estos factores, donde el lenguaje es súper necesario para la comprensión intercultural, y pensando también en el uso sistemático, organizado y diseñado de algunos países con respecto al poder blando como China, Corea, Japón, también India,
donde claramente usan otro tipo de herramientas para poder comprender y comprender su propia cultura y generar links. ¿Cómo ves tú este poder blando entre medio de toda esta convulsión y sentido de desamparo y de violencia? Wow, muy buena pregunta. Quiero decir que la hipótesis detrás de la pregunta es correcta, pero la verdad es que siempre, esto como la gente dice, bueno, la globalización hoy día, siempre hubo globalización y siempre hubo poder blando. Lo que pasa es que hoy día ese poder viene de lugares como China, Corea o Japón, y hace 50 años venía de Estados Unidos y hace 100 años venía de Alemania. Y aquí paseo por acá y hay unos ricos cúgenes y a eso nos parece fantástico. El mundo cambia. Y yo lo veo con mis alumnos universitarios y la verdad es que culturalmente eso es notorio. O sea, y por eso digo la hipótesis es que detrás de la pregunta tiene toda la razón, porque eso se traduce a la política sin duda. O sea, no solamente tenemos cúgenes, sino que tenemos la forma en que marchan nuestros soldados, que tienen influencia alemana. No solamente tenemos influencia norteamericana en que hay McDonald's, sino que también, si uno piensa, el sistema político en toda la región. Los sistemas políticos, ¿de dónde viene nuestro sistema? El hecho de que tengamos un presidente o presidenta y un Congreso con 2 cámaras, ¿de dónde viene eso? De Estados Unidos. ¿Y de dónde lo sacó Estados Unidos? De Inglaterra. Entonces, siempre ha existido eso. Lo que pasa es que nos parece más tal vez notorio, más chocante, tal vez que venga de una cultura un poco más ajena, que a nosotros nos parece ajeno, a ellos no. Y siempre va a ser así. Ahora, el desafío es siempre sacar lo mejor de esas culturas y no lo peor. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué rol juegan actores no estatales, como por ejemplo organizaciones internacionales, en las dinámicas que podrían considerarse como esta nueva como Guerra Fría actualmente? ¿Las dinámicas qué? De las organizaciones internacionales. No entendí. Más lento, más lento. Soy gringo, soy gringo, tiene que hablar. Ya. ¿Qué rol juegan actores no estatales, como por ejemplo organizaciones internacionales, Sí. en las dinámicas que podrían considerarse actualmente como esta nueva Guerra Fría? Ah, ya. Perdón. No, está bien, está bien. Es difícil, es cada vez más limitada. Mira, las organizaciones internacionales, existe la idea, en ciertos sectores políticos, que a veces dice que los países pierden su soberanía con las organizaciones internacionales o que hay una especie como de gobierno global o una especie de poder que obliga a los países a hacer cosas. La verdad es que las organizaciones internacionales solamente funcionan en la medida que los países que participan en ellos están dispuestos a participar en ellos y hacerles caso. Funciona al revés. El poder de las organizaciones internacionales viene o la soberanía, entre comillas, que tienen, es que nosotros como país, con nuestra propia soberanía, estamos dispuestos a entregarle eso a la organización internacional o al sistema internacional. Y ese es el desafío que estamos viviendo hoy día, que es cada vez más países no están dispuestos a hacer eso. No, particularmente los países que realmente importan, como Estados Unidos, como China. No están dispuestos a hacerle caso a las organizaciones. Las grandes paradojas que todavía no lo entendemos bien es por qué Estados Unidos, que realmente dominaba el sistema internacional, de repente decidió, no, esto no queremos. China no lo dominaba, pero Estados Unidos sí. Entonces, una vez que los países deciden no hacerle caso o no entregar su soberanía o su poder o estar dispuestos a participar en ellos, la verdad es que tienen muy poca capacidad y lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? Estamos viendo que la OTAN está cada vez más debilitada porque Estados Unidos se ha retirado, por lo tanto le cuesta más apoyar a Ucrania. Estamos viendo que la ONU tiene muy poco poder en impedir lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Así que
a menos que se vuelva a valorar el sistema internacional y las organizaciones internacionales, yo creo que eventualmente va a ocurrir, eventualmente. Vamos a tener que pasar unos tiempos difíciles antes de que eso ocurra. Bien poco probable que tenga mucha influencia. Como por el tiempo, una pregunta, la última. ¿Es como comparable en sentido de violencia que esta fuera una nueva Guerra Fría? Porque creo que Trump ha partido ya como con más violencia que lo que ocurrió antes, ¿o no? Yo siempre digo esto, lo escucho mucho de estudiantes, mis estudiantes universitarios, que dicen, ay, el mundo, es que usted no entiende, el mundo, nosotros enfrentamos un mundo, por eso mostré las cifras optimistas, porque siempre cada generación cree que el mundo está terrible, y que hay más violencia, y que hay más guerra, y que hay más... Y yo siempre digo, la generación de mis padres, o incluso la mía, yo viví la Guerra Fría, yo viví cuando pensamos todos que la Unión Soviética o Ronald Reagan iba a tirar una bomba nuclear. Mis padres vivieron un golpe de Estado, mis abuelos vivieron una Segunda Guerra Mundial, enfermedades, pandemias, guerras, etc. Y yo no creo que el mundo esté más violento, que Donald Trump haya empezado con más violencia que otros gobiernos. Lo que pasa es que tenemos hoy día más acceso a más imágenes, más acceso a información, entonces parece un poco así, pero lamentablemente el mundo siempre ha sido un poco peligroso y afortunadamente, eventualmente cuando aparecen esos peligros también hay una especie de como autocorrección, demora. No, yo creo que la nueva Guerra Fría hasta el momento es más que otras. La Guerra Fría de los años, por eso se celebraban esas fotos donde están celebrando encima del muro de Berlín, están tan felices, porque había millones y millones de personas que no podían viajar, no tenían acceso a información y muchos no tenían comida. Hasta el momento la nueva Guerra Fría es más bien un conflicto bipolar entre dos grandes poderes. Hay que esperar que no pase más allá de eso. Una pregunta del profesor Droppelman. Profesor, no es pregunta, sino que quisiera que me diera su visión con respecto, porque hay un factor ideológico que no es menor en esta etapa, no es Guerra Fría, pero que tiene que ver con el auge y la expansión del fundamentalismo islámico y cómo de alguna manera se ha expandido significativamente en Europa. Y aunque no todos, sobre todo nuestros alumnos, no están tan bien informados, pero Irán y también ya tiene sus células y ha avanzado harto acá en América Latina, tanto sea como en Venezuela y Bolivia, porque también está el otro factor que es el narco, como se ha apoderado de los estados. Pero me interesa su punto de vista, la importancia que tiene para el siglo XXI la expansión del fundamentalismo musulmán. Voy a tratar de responder de una forma un poco políticamente correcta, pero no tanto, porque estoy de acuerdo, de nuevo, estoy de acuerdo con la hipótesis detrás de la pregunta, pero el desafío que tienen las democracias occidentales, o lo que llamamos democracias liberales, fue identificado por un filósofo que se llamaba Karl Popper, que era de origen austríaco, creo, pero vivió una parte de su vida en Inglaterra, que era la paradoja del liberalismo, que es el liberalismo un sistema que, si realmente cumple con sus principios liberales, que es libertad de expresión, ¿cierto?, democracia, tolerancia, es la paradoja de la tolerancia, no el liberalismo, la paradoja de la tolerancia. Es que si uno realmente tolera, uno también tolera los ideas y poderes que terminan con la tolerancia. Y las democracias occidentales, que son tolerantes, que son liberales, que tienen libertad de expresión, suelen tolerar aquellos grupos que abiertamente llaman por su destrucción. Y eso puede ser
islamismo, fundamentalismo islámico, cualquier otro fundamentalismo o ideas políticas de otro tipo que llaman por la destrucción. Vemos hoy día manifestaciones en Estados Unidos donde la gente dice muerte a Estados Unidos, pero hay libertad de expresión. Por lo tanto, lo que Popper decía es: o somos absolutamente tolerantes, dispuestos a tolerar incluso nuestra propia destrucción, o se ponen límites a esa tolerancia para proteger un sistema que sigue siendo tolerante. Y ese límite tiene que ser, obviamente, no tolerar movimientos, ideas, personas que, si llegaran a tener poder, impedirían la tolerancia hacia otros. No sé si eso fue una respuesta un poco confusa, pero traté de ponerlo un poco a nivel, digamos, filosófico más que político. Pero la respuesta es sí, no se puede tolerar movimientos, ideas o personas que terminarían con nuestra propia tolerancia. Muchas gracias, profesor. Un aplauso por su intervención y sus respuestas a las preguntas. Gracias. Profesor, lo quiero invitar que pase adelante. ¿Cómo? Que pase, se acerque más al escenario y invitar a nuestra directora, Fru Viviana, que le va a hacer entrega de un presente. Fran Francisca lo trae. Un agradecimiento de parte de nuestro colegio por su disposición. Un aplauso, por favor, jóvenes. Bien, agradecemos su disposición, su participación. Como decíamos al inicio, esta instancia busca que ustedes puedan también reforzar sus conocimientos de las clases de historia, sobre todo en un espacio, una instancia tan desafiante como es el diploma. Nosotros también lo enmarcamos en eso. Profesor, muchas gracias por su participación y nos despedimos, así que pueden ya hacer salida del aula. Que estén muy bien, jóvenes, nos vemos.